Ahora empezamos. Muy bien, listo. Con la gracia de Dios, buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén bien, tranquilos. Y el día de hoy vamos a desarrollar el tema que hemos preparado para ustedes: cómo evitar la fuga de información. Mi nombre es Frano Capeta y bueno, pues voy a estar con ustedes todo el tiempo que sea necesario en este webinar para aclarar las dudas y avanzar con este tema. Bien, empecemos. Y vamos a plantearnos esta pregunta. Quizás nos las hemos planteado en algún momento o de repente no la hemos planteado. ¿Okay? ¿Quién puede estar interesado en la información que manejamos en nuestra empresa? ¿Quién puede estar interesado? ¿Estamos controlando bien esa información? ¿Estamos controlando bien quién accesa a esa información? Por ejemplo, teníamos a una persona que trabajaba en el área de contabilidad, con los permisos adecuados para el área de contabilidad. Esa persona ahora ha pasado a trabajar a otra área, pero de repente pues sigue teniendo acceso y permiso a la información de contabilidad. O sea, ha heredado esos permisos sin que nosotros nos acordemos, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. ¿Tenemos esos casos? ¿Estamos controlando bien qué se puede accesar, quién puede accesar a la información? Y lo más importante, ¿tenemos medidas de seguridad implementadas? La respuesta al unísono seguramente que es sí, pero veamos un poco más en el fondo. ¿En realidad las tenemos? ¿En realidad son eficaces? ¿Ah? Entonces, las hemos probado. Y cuando me refiero a probado, no me refiero pues a la contratación de un proyecto de ethical hacking, contratar unos consultores. Hemos hecho una prueba simple nomás entre nosotros. Recuerdo una vez en un cliente, estábamos en la máquina del cliente y él me decía, no, acá ya hemos protegido la red, etc. Entonces yo le digo, a ver, dale clic a ese icono para ver toda la red. Y aparecieron pues los iconitos de las demás máquinas. A ver, démosle clic a esta máquina de acá. Y ¡jum! Entramos a su directorio, estaba compartido. Entonces yo le dije que no me dijeron que esto estaba protegido, la verdad que no sabemos qué ha pasado. Entonces, ¿alguien está comprobando estas medidas? ¿Sabemos qué medidas existen y realmente funcionan? Recordemos algo, ¿no? Antes, ¿cómo era que trabajábamos? Antes trabajábamos circunscritos a un cubículo. Nuestra red era un cable que salía de la pared y se conectaba a nuestra máquina. Y todo era mucho más fácil en ese momento. Todo era mucho más fácil en ese entonces. Todo era mucho más controlable en ese entonces. Hoy en día eso ya no es así. En este momento ustedes seguramente están trabajando, están accesando a la información de su empresa desde sus casas. ¿Okay? Entonces, ya lo que se denomina el perímetro ya no es tal. Ya no tengo pues un perímetro circunscrito al ambiente físico de mi empresa. Ahora estoy mucho más allá. Estoy accesando de repente a la información de mi empresa desde una máquina de mi propiedad que está en mi casa y que esa máquina también la usa mi hijo, la usa mi pareja para sus propios fines. Y de repente pues esa máquina está infectada y no lo sabemos. Y estamos conectados vía una VPN con la red de mi empresa. Y esa VPN, que es un canal seguro, por esa VPN, que es un canal seguro, está pasando un malware y está llegando al otro extremo de la red. No lo sabemos. El perímetro es difuso en este momento, ¿ok? Accesamos a la información desde diferentes dispositivos en cualquier lugar, ¿ok? Entonces,
Almacenamos información sensitiva fuera de la protección de nuestra empresa, en la nube. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso da como resultado, pues, algunas premisas que yo he planteado, ¿no? Y la primera gran premisa es: no existe verdad absoluta en seguridad. Seguramente que ustedes tienen súper claro este tema, pero este tema no es para ustedes, digamos, directamente. Me refiero a sus gerentes, a sus jefes, al directorio, ¿no? A los que ponen la plata. No existe verdad absoluta en seguridad. La solución que funciona para una empresa no necesariamente funciona para otra. Las medidas de seguridad físicas y tecnológicas de una empresa están hechas a medidas de esa empresa y no pueden replicarse. La tecnología que usa una empresa no puede usar la otra. Entonces, no existe una verdad absoluta, no existe un solo producto, no existe una sola forma de hacer las cosas. Recordemos que estamos en un ambiente cambiante. Existen nuevos requerimientos de seguridad constantemente. Ese ambiente cambiante hace que yo esté expuesto. Tampoco es posible eliminar todos los riesgos. Puedo mitigarlos, pero no puedo eliminar todos los riesgos. No es posible que yo elimine todos los riesgos. Y conforme avanza la tecnología, hay nuevos riesgos. Por ejemplo, ahora que estamos en un entorno de teletrabajo y seguramente cuando todo esto se solucione, se van a heredar algunas prácticas de teletrabajo. Todo el mundo dice, pues, que esto ya no va a ser igual a como era antes. Inclusive hay un chiste que circula por ahí que dice que se pregunta: ¿quién ha hecho más por la transformación digital en tu empresa? Una respuesta es el CEO, otra respuesta es el CEO, otra respuesta es el COVID-19, y esa es la respuesta que se marca, ¿no? Entonces, acá hay un nuevo riesgo: los accesos remotos, las computadoras, a quién van a pertenecer las computadoras, el software que se instala, etc. Hay un nuevo riesgo y eso nos hace estar expuestos. La gerencia general, no está convencida de que estos temas tengan que ver con seguridad y que la empresa, pues, tenga mucho que invertir en seguridad. Tildan a la gente de seguridad de paranoica, directamente no le hacen caso, ¿ok? Entonces, no es que la seguridad no haga el negocio de la compañía. La seguridad y el negocio de la compañía es una sola cosa hoy en día. Y por último, pues, los riesgos y los impactos en el negocio son cada vez mayores. Hay un ambiente cambiante, el ambiente cambia constantemente, la tecnología cambia constantemente, los nuevos productos hacen que se revolucionen formas de trabajar, ahora el ambiente en la nube, etcétera. Todo ha cambiado y todo nos deja expuestos. Entonces, estamos expuestos a fugas de información de todo tipo. Y si a eso le sumamos lo que yo denomino las realidades, que algunas personas de las áreas administrativas, de las áreas gerenciales, dicen: no, nosotros ya tenemos seguridad porque he asignado un presupuesto para que compren un firewall. Hoy día mismo me he enterado, ayer me enteré de un caso y hoy día me enteré de otro. Ayer un colega mío, compañero de la universidad, no lo veía mucho tiempo, me llama y me cuenta el caso de su empresa y me dicen: nos hemos contagiado de ransomware. Y agarra y me dice: pero no sé cómo, porque tenemos un firewall, me dice. Bueno, pues, o sea, yo le digo, el firewall no es una única garantía de que esto te puede ayudar. Y hoy día me he enterado de otro caso, misma situación, en una empresa, dice que tenían un firewall, dice que estaban seguros, se contagiaron con un ransomware. Entonces, no necesariamente, pues, tener un equipo, un solo equipo, me hace seguro. En esta charla, en este webinar, voy a dar 10 pasos en los que me van a ayudar a protegerme de la fuga de esa información. En otros lugares dicen: pues no, ya tenemos seguridad porque hemos contratado a alguien. Pero si no le das presupuesto, si no le das poder, es como si no tuviera nada. Y si esa persona
de repente pues tiene muchas más tareas que hacer y de otro nivel de responsabilidad va a relegar los temas de seguridad. En mi empresa ya tenemos seguridad porque tenemos políticas, eso es lo que dicen algunos. La pregunta es, ¿se cumplen esas políticas? Esas políticas son de conocimiento de todas las personas, esas políticas han sido difundidas de manera apropiada, y no me digas que han sido difundidas por correo, sino de manera apropiada, la gente las ha leído, las conoce, las entiende, ha firmado por ellas. ¿Okay? O de repente tuviste pues por ahí una auditoría y la auditoría no te encontró temas relevantes en seguridad, entonces te crees que estás seguro. Todos estos temas mezclados unos con otros, ¿ok? Este nivel de exposición, estas realidades hacen que exista y que pueda materializarse una fuga de información. Hay algunas estadísticas que tengo también para ustedes, ¿no? Por ejemplo, 58% de los empleados han enviado documentos corporativos de una cuenta personal de email. Y yo diría que es mucho más que esto. Yo diría que es mucho más que esto. ¿Okay? A mí mismo me ha pasado que me mandan correos y me mandan información, archivos, cuando yo, por ejemplo, estamos en un proyecto y solicito una información y de pronto me llega un correo de la persona a la cual yo le solicité la información, pero me llega desde su cuenta, no corporativa, desde su cuenta de Gmail. ¿Okay? Me llega desde ahí. Oh, te la envío desde acá porque estoy fuera de la oficina o porque esto, cualquier motivo. Te envían información desde correos que no forman parte de la empresa, que no son correos corporativos. No estoy diciendo que sea un asunto relacionado con dolo, simplemente que a veces hay ciertas circunstancias y se aplica eso. 54% de los empleados admitieron haber enviado un correo de la empresa a un correo equivocado, un email equivocado. ¿Cuántas veces pasa eso? Si ustedes usan el Outlook, ¿okay? Y ustedes saben pues que ponen la primera letra de un nombre o de un correo en el Outlook y te aparece ya pintado el correo completo y de repente pues si la persona a la cual tú le ibas a enviar tenía el mismo nombre de otra más o no te diste cuenta, ¡pum!, salió el correo. A mí mismo me ha pasado. Este número yo diría que es mayor inclusive. Entonces, fuga de información. En el último caso, en el caso del envío de documentos corporativos a una cuenta personal, por una cuenta personal, ahí hay fuga de información. ¿Okay? En el caso que a mí me sucedió, era información que yo había solicitado como parte de un proyecto y me la enviaron por ahí, pero quién sabe otros casos. En el caso de los correos que van a destinatarios equivocados, fuga de información. No fue a propósito, fue sin querer, un descuido, fuga de información. Empleados que navegan en Internet más de 50 minutos al día visitando sitios web no relacionados con el trabajo desde una PC de la empresa. Bueno, esto se soluciona rápidamente estableciendo las medidas de control, pero existe todavía. Entonces, pensemos como un atacante. Pensemos como un atacante. O sea, soy una pyme, no tengo plata para contratar un caro servicio de ethical hacking. Ok, pero yo pienso como el atacante. Es lo que yo le digo a la persona que contrato, al ethical hacker. Le digo, ya, hackeame mi sitio web. Y él, con su experiencia, con su conocimiento y con su propio estilo de pensar, bueno, pues va a atacarte. Recordad pues que el hacker tiene una forma diferente de pensar que una persona normal. Ustedes que me escuchan y yo que hablo, nosotros pensamos cómo funcionan las cosas y cómo funcionan bien las cosas. Un hacker funciona al revés. ¿Cómo hago que esto no funcione? Entonces, saquémonos de nuestra mente nuestros conceptos prehechos y pensemos como una persona que quiere robarse la información de la empresa. ¿Qué información podría escoger? ¿Cómo se sacaría esa información? ¿Cómo se robaría esa información? ¿Cómo fugaría esa información? O sea, acá no necesitas, pues, contratar a un tercero. Acá es algo de introspección. Tienes que sentarte contigo mismo, pensar y decir, ¿cómo
esto podría pasar. Concentración, hacer un acto de concentración o con personas de tu equipo técnico. ¿Cómo podría pasar? Con personas de equipo directivo. ¿Cómo esto podría pasar? Muchas veces sucede pues que la fuga de información es debido a actos en los cuales no nos damos cuenta, que suceden sin querer, situaciones fortuitas que suceden sin querer, ¿okay? Y dan como resultado pérdida de datos. Entonces tenemos que estar también atentos a esas situaciones. Recordemos que en una empresa, en una red de una empresa, hay demasiados puntos potenciales de fuga. La PC que usa el usuario, la PC que usa el usuario, ¿ok? Desde la PC que usa el usuario yo puedo imprimir. Yo les cuento un caso. Esta era una empresa que tenía implementado un DLP. ¿Y qué era lo que hacía? Bloqueaba pues USBs, bloqueaba las unidades de CDs, DVD, no permitía que se envíe información fuera de la empresa mediante internet. Entonces, esta persona, que tenía muchos años trabajando ahí, había descubierto una forma de robarse información. ¿Cuál era? Imprimiendo los archivos. Él entraba al listado de clientes del RP y imprimía, ¿no? Todos los clientes con letra A, todos con B, con C, etc. Y sacaba las impresiones. Y por ahí se robaba la información. ¿Okay? Tienes un punto de fuga. Otra gente se lleva información en los USBs. Y no digo que se los lleve porque se lo quieren robar. Digo que se llevan información porque dicen, bueno, este informe que estoy preparando ya me ganó el tiempo, tengo que ir a la casa, lo voy a copiar en mi USB. Y en mi casa lo completo el fin de semana, de tal forma que llego el lunes y esto ya está avanzado. ¿Okay? Te subes a tu taxi, no te das cuenta, sacas tu billetera para pagar, sin darte cuenta, pues tu billetera y el USB estaban en el mismo bolsillo, sin darte cuenta, se cae el USB. Perdiste información confidencial de la empresa y no fue porque lo hiciste a propósito. Demasiados puntos potenciales de fuga. Okay. La red interna, el internet, depende pues cómo esté configurado, también pueden ser puntos potenciales de fuga. Una persona que sepa trabajar, que sepa cómo se configura y que sepa manejarse dentro del directorio activo, y si este no está bien configurado, a través de la red interna puede accesar a información. O a través de internet, si no tenemos las medidas de seguridad adecuadas, también hay un punto potencial de fuga. Yo hace tiempo, hace bastante tiempo, estaba practicando, debe haber sido el año 2007, por ahí, 2006, estaba practicando unos comandos de Google Hacking, ¿no? Entonces, ¿no? Estaba practicando unos comandos de Google Hacking, entonces puse pues un comando ahí para que buscara un archivo .xls en un sitio web, o en diferentes sitios web. Y apareció un sitio web de una entidad, ¿okay? Un XLS, descargo el XLS, y ¿qué cosa tenía? Una relación de clientes. Uy, dije. Entonces, demasiados puntos potenciales de fuga. Las aplicaciones, ahí tenemos un gran problema. ¿Okay? Tenemos un gran problema con las aplicaciones. ¿Y cuál es el problema? Que las aplicaciones muchas veces no han sido revisadas, no han sido testeadas, no hay un control de calidad de seguridad. Las aplicaciones nos aseguramos que cumplen con los requerimientos de negocio, que cumplen con lo que pide el usuario y que han sido hechos en tiempo y en un plazo pues súper rápido, de acuerdo a lo que requiere el negocio, pero no ha habido una validación de seguridad. Entonces, como no ha habido una validación de seguridad, como el programador es un experto en desarrollador, pero no es un experto en seguridad, ha desarrollado una aplicación, pero la aplicación tiene huecos que nosotros no sabemos. Punto potencial de fuga. La base de datos. Tengo mi base de datos.
con mis clientes. El programador me dice, necesito que me copien la base de datos porque estoy haciendo unas pruebas del nuevo sistema que me han pedido, y le copiamos toda la base de datos, se la exportamos. El programador hace sus pruebas, pero dice, uy, acá hay información importante, ¿no? Hace un select asterisco y se baja el esquema de la base de datos, se bajan los datos y se los copia a su USB. Listo. En ese servidor que utiliza el programador no hay ningún tipo de log, no hay ningún tipo de control. Punto potencial de fuga. Punto potencial de fuga. El almacenamiento, sacamos un backup, copiamos una información en un CD que la utilizamos para un uso específico y el CD pues se queda tirado en un estante, en un escritorio, copiamos una información que se necesita o se necesitaba porque el director estaba pidiendo cierta información, su computadora se había malogrado, le copiamos la información en un USB, se la entregamos, él la revisa, la usa, luego me devuelve el USB lo dejamos por ahí. Nadie se fija si el USB ha sido borrado, nadie se fija eso. Otro punto potencial de fuga. Y si seguimos escarbando, vamos a encontrar muchos más puntos potenciales de fuga. Por lo tanto, es necesario tener un cuidado sobre esto, saber cuáles son mis puntos potenciales de fuga. Acá estamos hablando casi todo de documentos digitales, salvo la impresora, pero ¿y los documentos impresos? ¿No? Entonces, cuando queremos hablar de la protección de datos para evitar la fuga de la información, hay algunas consideraciones que debemos necesariamente tener en cuenta. Y una de ellas, ¿cuál es? Tenemos que saber lo que se necesita ser protegido. Que debemos entender lo que necesitamos proteger, qué información queremos proteger, dado que no toda la información ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto, ahora sí. Ya, ¿nos quedamos en esta lámina o desean que retroceda unas cuantas láminas? ¿Okay? Igual voy a ver, me dicen, retroceder unas cuantas. Ya, vamos a retroceder. Anterior, anterior, anterior. Ok. ¿Les parece si continúo desde la parte de puntos potenciales de fuga desde el inicio? Ya. Muy bien, gracias por el feedback. Vamos a continuar. Bueno, estas cosas suceden. En lo mejor que estaba hablando se cortó. Bien. Igual, si es que requieren una consulta, me escriben, yo estoy mirando esto. Entonces decía pues que en una red tenemos demasiados puntos potenciales de fuga. Tenemos las computadoras personales, ¿ok? Que se conectan a los USB, se conectan a las impresoras, ¿ok? Tenemos la red interna y el acceso a Internet, que también es un punto potencial de fuga. Tenemos las aplicaciones, que muchas veces están mal diseñadas y es un punto potencial de fuga. Tenemos la base de datos,
que también terminan siendo un punto potencial de fuga, y tenemos los medios de almacenamiento que son usados y son dejados pues ahí a la buena de Dios, como dicen, con información. Entonces necesitamos saber lo que está o lo que se requiere proteger. Necesitamos saber lo que se requiere proteger. Necesitamos conocer qué información requerimos proteger. Y necesitamos tener para esa información que se requiere proteger una estrategia de protección. Tengo que entender, conocer dónde están los datos que quiero proteger. Entonces, ahí regreso a una pregunta que hicimos al principio. ¿Exactamente yo conozco dónde está la información sensible de mi empresa? ¿Exactamente yo conozco dónde está la información sensible de mi empresa? ¿Sé dónde está la información sensible? Es una pregunta que se la traslado a ustedes. ¿Están seguros que saben ustedes dónde está la información sensible de su empresa? Por ejemplo, una persona me estaba consultando y me decía, en mi empresa tenemos, que es una entidad bancaria, tenemos que hacer una identificación de si existen información de números de tarjeta de crédito en las máquinas de todas las personas del banco. Y me decía, yo creo que esa información solamente está en el área que procesa las tarjetas de crédito, pero igual tenemos que hacer una verificación, ¿no? Y hay software especiales para eso. Entonces, lo más probable es que si comienzan a hacer una verificación, van a encontrar pues archivos Excel con números de tarjetas de crédito, no solamente en el área que procesa esa información, sino en otras áreas. Eso es saber dónde se encuentra la información sensible de la empresa, en qué lugares se encuentra esa información. Bien, entonces vamos a continuar. Y acá viene el esquema, prevención versus detección. Prevención, siempre tengo que tener prevención. El problema con la prevención es que si tengo un empleado, una persona que trabaja conmigo muchos años, mucho tiempo, ya se conoce todos los trucos. Entonces, un insider conoce todos los trucos y cómo evadir, como el caso del ejemplo que yo les expliqué de la impresora y de cómo se sacaban la información impresa. Prevención versus detección. ¿Ok? Entonces, la detección y la prevención tienen que jugar en pareja. O sea, tengo que establecer medidas de detección. Eso es lo que decíamos al principio de este webinar. Sabemos sabemos si las medidas de seguridad se están cumpliendo, medidas de detección. Tengo que prevenir, ¿ok? Tengo que hacer prevención. Esa prevención puede hacer que esa persona pues se refine y haga cuestiones mucho más sofisticadas, pero ahí entra la detección. ¿Tengo activados formas de detectar esa información? Yo les digo, en el directorio activo que deben tener ustedes en todas sus redes, hay muchas herramientas que me ayudan a eso. Ya lo tengo pagado, ya he pagado por eso, es cuestión de usarlo. ¿Okay? Entonces llegamos pues al plan de acciones correctivas para evitar fuga de información. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y acá yo les he compilado una lista muy exacta, diría yo, de 10 puntos, de 10 pasos que habría que hacer para garantizar, evitar fuga de información. ¿Qué debemos hacer? Punto número 1, analizar los riesgos a los que nos enfrentamos. No, yo soy una pyme, no creo que mi información le sirva. Toda la información puede servir para alguien en algún momento. No hay que desdeñar que porque soy una pyme tengo información que no le va a servir a nadie. ¿Ok? Te podría aceptar. Tú me dices, no, mi información no le sirve a nadie porque la información que yo tengo la obtengo de fuente pública y trabajo con esa información y no le añado nada más
y esta es la misma información que se puede encontrar en otros sitios web. Ya pues, pero ¿qué pasa si se meten a tu máquina y desde tu máquina comienzan a hacer ataques a terceros? ¿Ok? Entonces, siempre hay que analizar los riesgos a los que nos enfrentamos. No solo las grandes empresas deben preocuparse por su seguridad, ¿no es cierto? Es un tema cross, desde la persona de casa hasta pues el gran empresario, pasando por las pymes. No vayan a caer en la, digamos, situación de pensar, no, la información que yo tengo no me sirve o no es de utilidad. O sea, siempre hay una información que es de utilidad. Entonces yo tengo siempre que identificar los procesos críticos, identificar cuáles son los riesgos de mis procesos críticos. ¿Y eso qué cosa se llama? Hacer gestión de riesgo. ¿Okay? Solamente aquellas empresas que han implementado un SGCI o aquellas empresas que están supervisadas por la SBS hacen una gestión de riesgos relacionados con seguridad de la información. La pregunta para ustedes es, ¿han hecho ustedes, aunque sea a un nivel muy básico, una identificación de los riesgos a los cuales se enfrentan? Segundo punto, responsables de seguridad. Sería lo ideal tener pues una persona que trabaje 8 horas seguidas pensando en la seguridad. Eso es para empresas grandes, muy grandes, bancos, etcétera, que hay todo un área. Ustedes son una pyme, yo soy una pyme, ¿y cómo puedo trabajar estos temas? Bueno, pues igual, eres una pyme, designa a alguien, obviamente no a tiempo completo, a tiempo parcial, dale un nivel de responsabilidad, dale un nivel de autoridad, designa a alguien, que alguien sea identificado por eso. Así como en tu empresa tienes tú a alguien al que llamas cuando tu máquina no funciona, a alguien al que llamas cuando no hay acceso a la impresora y esa persona va a tu sitio, va a la impresora, se compra el problema hasta que lo soluciona, ¿no es cierto? Esa persona es la persona de soporte, lo que sea. Bueno, igual, tienes que tener una persona que de repente se me ocurre, estoy dando una idea así, el responsable de desarrollo de aplicaciones, pues tienes ahí un analista senior, analista de sistema senior, y a él le das una tarea. Mira, tú vas a hacer 60% de tu tiempo tu trabajo de analista de sistema senior y un 40% te vas a encargar de la seguridad. Pues tiene que haber un responsable, alguien identificado, alguien con el cual se pueda coordinar, alguien que pueda establecer medidas, alguien que pueda hacer cumplimiento. La persona de TI, el responsable de TI, por más buena intención que tenga, a veces no lo hace porque lo sobrepasa el tiempo o a veces simplemente no lo hace porque no conoce mucho los temas. Entonces, indispensable tener un responsable. Ese responsable, la primera idea que tiene que vender es que la seguridad no depende solo de los informáticos o de los de TI. La seguridad depende de toda la organización. ¿Ok? Entonces, es necesariamente que exista una persona designada para tal efecto. La seguridad en el puesto de trabajo. ¿Okay? La seguridad en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de la seguridad en el puesto de trabajo, primera cosa, oiga, usted se va a almorzar, usted se va de fin de semana, usted termina su jornada laboral, sus papeles, ¿cómo quedan? Sus papeles confidenciales, ¿cómo quedan? ¿Dónde están esos documentos con información confidencial? Usted tiene un salvapantallas con password, ¿cómo es eso? La seguridad del puesto de trabajo. En la norma ISO 27001, esto se llama escritorios limpios. Tener sobre nuestros escritorios la debida medidas y conciencia de seguridad para no dejar documentos con información confidencial encima de estos escritorios. Eso es la seguridad del puesto de trabajo. También tenemos que recordar acá que la persona que trabaja, el usuario, que no es de sistemas, es una persona
potencialmente candidata para hacer un ataque de ingeniería social. Una persona del área de tecnología son más duros en este tema. Va a ser bien difícil que les hagan un ataque de ingeniería social. Pero una persona que no lo es, por ejemplo, hace una semana salió publicado en el diario Gestión que existe un ransomware que se llama COVID Lock. Este ransomware, cuando tú lo instalas, en realidad nadie sabe que instala un ransomware. Cuando tú instalas esta aplicación que solo funciona en los Android, te muestra un mapa de calor con información en tiempo real de los contagiados de COVID-19 en diferentes partes del mundo. Hasta ahí puede ser útil esta aplicación, pero ¿qué es lo que pasa? Sin que tú lo sepas, en el background se ha instalado un ransomware que luego toma control de tu teléfono y no te lo deja utilizar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿ok? Ese tipo de cosas hay que ser bastante hábil para detectarlo. Entonces necesitamos trabajar aspectos de ingeniería social con las personas. Necesitamos diseñar una estrategia de concientización. Necesitamos capacitar a la gente. Por eso en el punto 2 yo les ponía, tiene que haber un responsable. Ese responsable tiene que de alguna forma dar una capacitación, hablar con las personas para sensibilizarlas sobre los problemas y cosas que les pueden suceder. Complementario con el punto 3, estamos con el punto 4, la protección de la información. Pero para proteger información, yo necesito saber algo. ¿Y qué es lo que necesito saber? ¿Dónde está mi información confidencial? Entonces mi información tiene que ser clasificada. Yo tengo que clasificar mi información. Información pública que puede ser publicada en internet, que puede salir de la empresa, que no hay ninguna restricción. Información privada que solamente puede ser para ciertas áreas de la empresa y que esas áreas no pueden compartir la información con otras áreas. Información privada, información restringida, solamente para gerentes, solamente para directores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es clasificar mi información. Una vez que yo he clasificado mi información, tengo que implementar medidas técnicas para esa información que ha sido clasificada. Algo gratuito, algo que no te cuesta, ponerle una clave a los Word, ponerle una clave a los Excel, ¿ok? Para todo tipo de información que sea privada o información confidencial, ¿no? Entonces tengo que proteger esa información. Otra cosa que debo definir son políticas de acceso. ¿Quién va a accesar a esa información? ¿Ok? ¿Cuáles son los niveles a nivel de gerente, de jefe, etcétera? Entonces tengo que definir los privilegios, tengo que definir la autenticación, el doble factor de autenticación es una medida técnica que tampoco cuesta nada, ¿ok? Para tu correo corporativo, tanto Google, si lo tienes en Google, o Microsoft, si lo tienes en Microsoft, ¿ok? Establecen doble factor de autenticación. Eso no te cuesta nada, pero te asegura bastante, ¿no? Entonces hay que establecer acá en el punto 4 de protección de la información, una serie de medidas técnicas, como por ejemplo el enmascaramiento de los datos. Lo que habíamos hablado en una lámina anterior de la seguridad de la base de datos. Bueno, pues el enmascaramiento de los datos, cuando yo le voy a pasar todas mis tablas a mi programador para que haga unas pruebas, se lo tendré que pasar enmascarado. Acá tengo que implementar sistemas del tipo DLP, Data Loss Prevention, ¿okay? Justamente para proteger que la información no sea enviada a un sitio web remoto, no sea enviada a un Dropbox, no salga por correo, no sea enviada a un USB, etc. Entonces, tengo que acá sí implementar medidas técnicas. Tengo que implementar medidas técnicas. Y no tengo que olvidarme, no tengo que pasar por alto la información que está en el papel, la información que está en los documentos, ¿ok? Impresos, cómo se guarda esa información, quién accesa a esa información, el papel, por ejemplo, reutilizable, cómo es que
que definimos qué papel es reutilizable y qué papel no es reutilizable. De repente en una reunión de gerentes, en una reunión de directorio donde se está tratando temas muy, muy complicados para la empresa, termina la reunión, varios gerentes, como acabó la reunión, dejan los papeles que se les habían entregado los informes encima del escritorio o de la mesa de reunión y se van. Viene la persona de limpieza, la persona de limpieza le dicen todos los papeles que ya no se usan los tiene que poner usted acá en esta ruma, y esta persona pues va y los pone en esa ruma y son papeles con información confidencial, ¿no? Eso también debemos pensar. Quinto punto, movilidad con seguridad. Las portátiles. Muchas empresas asignan portátiles a sus trabajadores. Esas portátiles están cifradas. No necesariamente tienes que comprar un software carísimo, un software centralizado para que te cifren las máquinas. Puedes usar software gratuitos. El VeraCrypt, por ejemplo, VeraCrypt es un software gratuito para cifrar computadoras, laptop, desktop, lo que tú quieras, ¿ok? Pero ¿existe alguna medida de protección cuando las computadoras salen de la oficina? ¿Okay? Te pueden robar la computadora, te pueden asaltar. ¿Qué medida de protección hay para eso? ¿Dónde se conectan los usuarios? En un café con internet, en un wifi gratuito, público. ¿Ok? ¿Cómo me aseguro de que alguien no pueda meterse a la computadora del usuario? De que no pueda haber un ataque hombre al medio. Bueno, pues las máquinas tienen que tener suites de seguridad, firewalls personales, ¿no? Una suite de seguridad que sea mucho más completa que el clásico antivirus, ¿no? O sea, mucha gente, neófitos en el asunto, creen pues que el antivirus es la solución. Así como en el caso de estos colegas que les conté hace un rato, que habían tenido problemas con ransomware teniendo firewalls, ¿ok? Un antivirus te protege de algunas cosas, no te protege de todo, ¿ok? Entonces, es necesario que cuando yo provea soluciones de movilidad a mis empleados, esa movilidad tiene que ir con seguridad. Les voy a dar un teléfono celular, debo tener necesariamente un MDM, ¿ok? Un Mobile Device Management. Usamos VPN, implementar una VPN, ¿ok? Entonces, hay una serie de medidas técnicas acá que tienen que ser evaluadas y tienen que ser cumplidas para evitar justamente fuga de información. Protección anti-malware, ojo, no hablamos del término antivirus, porque el término antivirus es muy reducido, tiene un alcance muy corto, no te protege todo lo que tendría que protegerte. Anti-malware, ¿ok? Nos referimos a las amenazas permanentes avanzadas, a las APTs, a los malwares de última generación. Con un antivirus no los elimino. Tengo que tener en mi empresa soluciones mucho más avanzadas para eso. Un DNS firewall, por ejemplo, podría ser un sandbox, una caja anti-APT, podría ser. En el caso de una pyme, olvídate de tener un antivirus. Todas tus máquinas, si no tienes una consola centralizada, que es muy normal en una pyme, todas tus máquinas tienen que tener una suite completa de protección en las computadoras, que inclusive algunas suites tienen cifrado, te cifran la información, ¿ok? Entonces la protección anti-malware pasa por protegerme de todo tipo de posibles amenazas y estar preparado lo más rápido posible para eso. ¿Okay? Actualización y parches. Punto 7. ¿Cuántos usuarios existen que tienen sus máquinas personales y nunca pagan sus computadoras? ¿No? Nunca pagan sus computadoras, no tienen la costumbre de pagar su computadora. Pero pues es muy necesario apagar la computadora porque cuando apagamos la computadora se actualiza algunos parches y siempre, por lo menos una vez al mes, Microsoft me anda dando ese tipo de nuevos parches y nuevas actualizaciones. Hay usuarios que tienen ese comportamiento pernicioso. En las empresas también a veces no se actualizan las redes como quisiéramos.
Recordemos el caso de Equifax, que hace un par de años fue atacado y se le robó mucha información. El gerente de TI tuvo que dejar su cargo, o sea, el CEO dejó su cargo, el CISO dejó su cargo, el CEO dejó su cargo a raíz de eso. Y se demostró que el problema ahí era que no se había actualizado, no se había parchado una aplicación que estaba documentada que tenía vulnerabilidades de seguridad, pero por diferentes razones no se había hecho. Y justamente los hackers se sirvieron de esa vulnerabilidad para robar la información. Entonces, es imperativo, es necesario, es muy importante que exista una política y sobre todo que se cumpla la actualización y los parches de seguridad. ¿Ok? La seguridad en la red. ¿Cuál es el nivel de seguridad que existe en tu red? Les voy a contar un caso. Esta era una empresa que tenía, como todas las empresas, pues su base de datos, sus aplicaciones, tenía su área contable. En el área contable había una de las personas que trabajaba en el área contable que era técnico en contabilidad y era pues una persona más que trabajaba ahí. Pero ese señor que era técnico en contabilidad estaba estudiando ingeniería de sistemas. ¿Okay? Entonces, en su clase en la universidad, pues el profesor enseñó en la clase de base de datos a configurar una base de datos, enseñó pues cómo era el password por defecto, enseñó cómo conectabas un Excel con una base de datos, un Access con una base de datos, ¿ok? Y él pues no tuvo mejor idea que probarlo en su empresa, ¿no? Él usaba el Access, ¿ok? Con información que ellos extraían de una aplicación que tenían en su empresa, usaba el Access para hacer un procesamiento local, etcétera. ¿Ok? Entonces él conectó su Access vía ODBC con la base de datos, puso el password por defecto que le había enseñado el profesor, el password de administrador, o sea, aceptó el sistema y comenzó a bajarse información y él entonces con esa información que se bajaba generaba pues unos reportes muy, muy buenos para el área contable y la gente feliz con él porque siempre le pedía y este señor entregaba información oportuna, mucho más rápido que la gente de TI, hasta que un día metió la pata, borró los datos de la base de datos y ahí fue que se descubrió. Problema de que la seguridad en la red, en este caso en la base de datos, no estaba, no estaba de manera adecuada configurada. Ese es un caso que pasó hace varios años atrás. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra red? ¿Cuál es el nivel de monitoreo que tengo sobre los datos que están en mi red? ¿Cuál es el nivel de control? Cuando hablo de seguridad en la red de la empresa, hay dos cosas que yo ya tengo que tener identificado. La primera de ellas, ¿cuáles son las medidas de seguridad que yo le he puesto a mi red, a mi directorio activo en general? Y lo segundo, de lo cual vamos a hablar en la siguiente lámina, es el monitoreo, saber qué está pasando. Pero en la parte de seguridad de la red, segmentación de la red, ¿ok? Y sobre todo, si tenemos red Wi-Fi, proteger la red Wi-Fi, tener equipos de protección de esa red Wi-Fi. El punto 9, monitoreo. Tengo que saber qué es lo que está pasando en mi red, ¿ok? Tengo que saber qué es lo que está pasando en mi red. Tengo que saber quién está accesando qué cosas, ¿no? Por ejemplo, pido un listado de todas las personas que han salido de vacaciones en una fecha determinada, entre el 1 y el 7 de tal mes, ¿ok? Y lo cruzo contra las personas que se han logueado en el sistema. Y entonces descubro que hay personas o que hay una persona que estaba de vacaciones, pero que se ha logueado en el sistema, ¿no? Siendo que mi sistema es un sistema que no se puede accesar remotamente. Pregunto a vigilancia y en vigilancia me dicen que esa persona no ha venido a trabajar, me lo confirman. Entonces tengo que saber, tengo que darme cuenta de que alguien se está metiendo a ese usuario con un password que no le corresponde. Entonces tengo que monitorear, tengo que saber lo que está pasando. Hay herramientas propias del directorio activo que me lo pueden dar, o pues tengo que comprarme herramientas sofisticadas que me puedan ayudar, pero hay la manera de monitorear.
Punto número 10, gestionar la seguridad. Ya vimos en el punto 2 que teníamos que tener una persona responsable, pero esa persona responsable no es responsable solo de boca, esa persona tiene que ver por la gestión de eso, tiene que reportar a un alto nivel, a un comité es lo deseable, tiene que haber un nivel de reporte a un comité, tiene que haber todo un esquema en el cual se puedan transparentar todas las situaciones relacionadas con la seguridad y las medidas que se están tomando. Los gerentes tienen que comprometerse. Entonces, cuando hablamos de seguridad gestionada, me refiero a eso, ¿no? Ahora, también me puedo referir a si tú quieres tercerizar tu seguridad con otra organización, también, pero igual, así lo tercerices, tiene que haber alguien que gestione de tu lado los temas de seguridad. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos resumir estos 10 pasos, los tenemos acá, ¿no? En el número 1 es analizar los riesgos, identificar los procesos críticos, cuáles son las dependencias entre los activos, cuáles son las amenazas a las que yo puedo estar expuesto. Eso es de cajón, lo primero que tengo que hacer. Luego, asignar un responsable de seguridad, ver temas relacionados con la seguridad de los terceros, ¿okay? Ver temas relacionados con los aspectos legales de la seguridad, ver temas relacionados con los acuerdos de confidencialidad. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hace varios años hubo un robo de información muy famoso en las tiendas Target, ¿ok? En el cual los hackers habían tomado el control de los POS. Todos los POS que habían en Target tenían un programa que capturaba la información de las tarjetas de crédito de los tarjetavientes. Ese fue un robo de información muy sonado, una fuga de información muy sonada. En su momento, nosotros publicamos un par de artículos en nuestro sitio web acerca de eso, ¿no? Eso pasó el año 2014. Comprometidas más de 14 millones de tarjetas de crédito, es el artículo que lo publicamos en dos partes, ¿okay? Donde se habla muy claro de cuál fue el problema acá. El problema acá fue que los hackers se metieron al sitio web de un tercero. Ese tercero era una empresa de mantenimiento de aire acondicionado que se llamaba Facio Mechanical Services. Se metieron a la red de esta empresa, que esta empresa daba servicios de mantenimiento de aires acondicionados a todas las tiendas Target. Al meterse a esta empresa, se metieron vía la VPN a los sistemas de Target. Esta información la encuentran acá en nuestro sitio web, isec.p/data-artículos PHP, o simplemente entran a nuestro sitio web, dan a cualquiera de estos, ¿okay? Se van a la parte de abajo, ahí dice artículos técnicos, dan clic ahí y ahí van a encontrar información, ¿okay? Entonces, a lo que voy, ¿no? Los terceros cumplen un papel muy importante. Luego, seguridad en el puesto de trabajo, concientización, ¿no? Concientización adecuada, un esquema de concientización. En el punto número 4, clasificación, protección de la información. Dentro de protección de la información tenemos backups. Hace 3 días, el día 31 del mes de marzo, pasó casi desapercibido, el Día Mundial del Backup, ¿no? Pasó casi desapercibido por todo lo que estamos viviendo, pero sacar un backup te salva de un ransomware, por ejemplo. ¿Okay? El tema de las claves, el tamaño de las claves, el no compartir las claves. ¿Okay? Ese es el punto 4. Bien, el punto 5, movilidad con seguridad. ¿Cómo me conecto desde fuera? ¿Qué tipos, qué elementos, qué productos de seguridad tengo en mi máquina para evitar el acceso no controlado a los datos de esta máquina? En el punto 6 tenemos pues lo relacionado con el anti-malware, y ya dijimos que no solamente es pues
implementar una solución corporativa, que sería lo ideal, pero si somos una pyme, basta, ¿no? O has avanzado mucho implementando suite de seguridad en cada equipo. El punto 7, el parche, los parches, las vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos por no parchar. Punto número 8, la segmentación de la red, la protección de la red Wi-Fi. Punto número 9, que el monitoreo de la red, los logs, los registros de actividades. Ya les dije, un registro de actividad muy sencillo. ¿Quiénes accesan a las aplicaciones versus quiénes esos días están trabajando? Y el punto número 10, gestionar la seguridad. Evaluarla, mejorar continuamente eso. ¿Okay? Entonces hay lo que denomino la arquitectura conceptual de protección a la fuga de datos. La primera, a niveles gerenciales, nivel de comité, nivel de gerencias, que estén concientizados y establecer políticas a ese nivel. Establecer políticas a nivel de la gerencia, establecer políticas a nivel macro en la empresa. Luego viene pues la implementación de tecnologías, la implementación de controles. En algunos casos los controles no cuestan nada, como por ejemplo que se cambien los passwords cada 45 días, eso no cuesta nada, eso solamente es activar un check en una parte de tu directorio activo, implementar otro control, un software de DLP, eso sí te va a costar un poco, pero te va a dar un nivel de garantía, un nivel interesante de seguridad. Encriptación de los datos de tus computadoras, encriptación de ciertas tablas de tu base de datos, encriptación de las laptops. Ya les dije, alguna suite de seguridad que cuestan 180, 190 soles, ¿ok? Tienen incluido la capacidad de cifrado, o si quieren hacerlo gratis, tienen el Veracrypt. Almacenamiento, cómo almaceno los datos, cómo recupero esos datos, cómo me aseguro que esos datos que he almacenado son recuperables. Eso es al segundo nivel, implementar controles. Y al tercer nivel es el monitoreo, ¿ok? Al tercer nivel es el monitoreo y el hacer cumplir los controles. Para hacer cumplir los controles no necesito al de TI, porque el gerente de TI, el jefe de TI está súper ocupado con lo suyo. Para eso tengo la persona que he designado. Ya les dije, quizás en un 50% de tiempo, pero tiene que tener un rol, un calendario, unas funciones específicas. Monitorear y hacer cumplir, implementar los controles, establecer políticas. Esa es la arquitectura conceptual que debemos pensar. Una arquitectura conceptual que me va a identificar pues, las medidas de seguridad de la protección de datos dependiendo de cómo se procesa esta información. Y por último, tenemos ya un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado. Primero, ¿dónde está la información confidencial? Segundo, ¿qué está haciendo el usuario con ella? Tercero, ¿a dónde va la información? ¿A dónde va la información? Y como resultado, ¿qué acción voy a tomar? Tengo acciones relacionadas con protección, como es el encriptado, tengo acciones relacionadas con la detección, que son las alertas que me pueden salir en mis consolas, tengo acciones relacionadas con la prevención, que es el bloqueo, ¿ok? Tengo enmascaramiento, tengo que saber dónde está mi información. Tengo que saber dónde está mi información. Como yo les dije hace un rato, quiero saber en qué máquinas de mi empresa, por ejemplo, existen este tipo de datos, de tarjetas de crédito. Entonces, tienes que tener un software que te haga un descubrimiento, que se meta máquina por máquina, archivo por archivo, lea el contenido de cada archivo y te busque patrones. Descubrimiento. Clasificar la información. ¿Cuál es la información confidencial? ¿Cuál no es confidencial? Clasificación de información. ¿Ok? ¿Dónde está esa información? Esa información se accesa vía una aplicación, esa información la tiene un usuario, esa información está en un servidor, está en la nube, ¿ok? ¿Qué se hace con esa información? ¿Se envía por correo? ¿Solamente se lee, se graba, se copia, se imprime? Para accesar esa información solamente es vía una aplicación, ¿ok? Y
por dónde viaja esa información? ¿Viaja por USBs? ¿Viaja por aplicación? ¿Viaja por la red? ¿Viaja por las impresoras? Entonces, hay un conjunto de cosas que hacer. No hay una única cosa que hacer. ¿Cómo evitar la fuga de información? No hay una única cosa que hacer. Son varias cosas las que tenemos que hacer en diferentes niveles. Son varias cosas las que tenemos que hacer. Es todo un trabajo el que se tiene que hacer. No hay una herramienta mágica, no hay una forma, una única manera de hacerlo. O no hay una única forma. Acá yo les puse un compilado de 10 pasos. ¿Ok? Un compilado de 10 pasos. Pueden ser de repente más pasos, o podrían ser algunos menos, pero no menos que eso. Son 10 pasos. Y aún así tienes que tener mucho trabajo para controlar, tienes que garantizar cómo que esto estamos controlándolo, como pusimos en la primera lámina en forma de pregunta. ¿Cómo sabes que se están cumpliendo las medidas de seguridad? ¿No? Entonces, pues, hay para proteger la fuga de datos, hay un montón de cosas que hacer, así, un montón de cosas, no es una única cosa, ¿ok? La tecnología me ayuda, sí. Me cuesta plata, en algunos casos sí, en otros casos ya la tengo y tengo que usarlo, sí, ¿ok? Pero no solo con la tecnología voy a cumplir, es correlacionar esos 10 temas. Bueno, si a alguien le ha gustado esta presentación, si les interesa esta presentación, me mandan un correo a esa dirección que tienen ahí y yo les voy a mandar la presentación y de paso en ese correo por favor me mandan una sugerencia de qué otros temas quieren que tratemos en los siguientes días, en las siguientes semanas, qué otros webinar quieren que desarrollemos. Encantados de lo vamos a desarrollar para ustedes. Justamente este webinar que hemos desarrollado el día de hoy fue como producto de una sugerencia de una persona que asistió a un webinar pasado y nos hizo esa sugerencia. Entonces, si desean que les haga llegar una copia de esta presentación que he hecho, por favor, me lo hacen llegar a este correo y me ponen pues una sugerencia de qué cosas quisieran que, digamos, publiquemos o qué cosas quisieran que hagamos en siguientes webinars. Les dejo la alternativa ahora a ustedes, ojalá que todavía estén por ahí. Les dejo la alternativa a ustedes, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta, una consulta? Totalmente a su disposición. Preguntas, consultas, los escucho, los leo. Preguntas, dudas, caballeros, damas y caballeros, preguntas, dudas. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni ninguna duda, yo ya doy por terminado este webinar. Espero que les haya servido, ¿okay? Espero que les haya servido y que podamos, pues, puedan ustedes tomar algunas ideas como para su trabajo. A ver, Jesús, hay una consulta. A ver, Jesús, voy a ver, voy a abrir tu micrófono. A ver, y abrir el micrófono de Jesús. Igual, si quieres me la dices o la escribes. Listo, mientras que Jesús va viendo la pregunta. Ok, sobre el sandbox. Hay sandbox gratuitos y te cuento, en Windows 10 tienes sandbox. A ver, yo te voy a, en el Twitter que yo tengo, en mi Twitter, hay justamente una información relacionada a eso. A ver, un momento. A ver, mientras van ahí viendo, voy a entrar a mi Twitter. Acá en este Twitter, en el que yo tengo, ¿okay?
en este Twitter que se llama Este es Frano, ahí publiqué hace un tiempo, un par de meses, algo sobre el sandbox, sobre un sandbox gratuito. A ver, vamos a ver, por aquí lo vamos a encontrar. Sandbox. Por aquí. Déjenme que por acá les voy a mostrar. En Windows 10, ustedes, acá está. Windows 10, cómo activar el sandbox de Windows 10, ¿ok? Acá en mi Twitter lo van a encontrar. En Windows 10 pueden activar ustedes el sandbox. Bien. Vamos a ver. Chat. Ok, ya listo. Perfecto. Muy bien, amigos. Entonces, si es que nadie tiene alguna pregunta adicional, estamos a sus servicios. Que pasen una buena tarde. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.